diría que en la mesa que he participado se han tratado tres temas fundamentales. Uno es la participación de los usuarios en la creación y las usuarias en la creación de las nuevas viviendas, y entonces ver cómo especialmente diferentes necesidades de edad pueden convivir, de edad y de cuidados, ¿no? Los ejemplos que se presentaron de Holanda eran muchos ejemplos en donde comunidades se unían porque tenían necesidades específicas de cuidado, entonces ver cómo las casas favorecían el cuidado y cómo también la casa puede favorecer diferentes etapas de la vida. También se trató un caso de Alicante donde desde el ayuntamiento se propone una combinación de gente mayor con jóvenes, ¿no? Me parece súper interesante pensando que se pueden complementar, no solo es la persona joven que da soporte, sino que en realidad ambas partes tienen algo que aportar y suman. En estos ejemplos, en los ejemplos tanto de la conformación de grupo como del ayuntamiento que propone edificios para gente mayor y gente joven, está presente obviamente parte de una perspectiva de género que tiene que ver con los cuidados de gente mayor, de gente menor dependientes, los cuidados del hogar, y todas estas propuestas de alguna manera comparten parte de estas tareas y favorecen que se hagan de manera compartida y por tanto que sean tanto más sostenibles en términos económicos y en términos temporales para las personas que allí habitan, ¿no? Porque aplicar la perspectiva de género a la vivienda tiene que ver con hacer visible todas estas necesidades, las necesidades básicas de la vida de las personas, que al día de hoy somos las mujeres las que mayoritariamente corremos con estas tareas, con este tiempo invertido, y muchas veces las casas y los barrios no están preparadas, ¿no? Entonces compartirlos, hacerlos visibles, libera a las mujeres, pero además los hace valorables, ¿no? Los valora desde el proyecto. Son dos cosas. Por un lado, una administración que posiblemente por la dimensión pueda enfrentarse a hacer unos proyectos que requieren más seguimiento y más cuidado y una selección de las personas, como sería el caso de Alicante, o también que haya mecanismos que también se explicaban de Holanda que permitan, que favorezcan la conformación de grupos, ya sea dando suelos más económicos, teniendo las licencias de obra más baratos, porque en realidad son proyectos, y especialmente muchos de los que se mostraron, donde por ejemplo había casos de personas con necesidades especiales. Claro, son proyectos que en realidad, si la comunidad resuelve los temas de cuidado, hace ahorrar muchísimo al erario público. También la gente mayor que vive de manera comunitaria, si hay una compañía, la soledad, por ejemplo, el sentirse solo, que es uno de los problemas que lleva a enfermedades, desaparecen, y muchas veces la gente mayor acude a un CAP para no estar solo. Entonces, al final, aparentemente la sociedad tiene que entregar algo, pero en realidad lo que se ahorra es muchísimo mayor, ¿no? Esas cuentas todavía no están hechas, pero sería, en apariencia, a inicio es un mayor gasto porque tienes que conformar una manera de gestionar diferente, unos equipos técnicos, pero a la larga es una mejora en la vida de esas personas y además una mejora en el gasto público.